Pido que todos guarden silencio y escuchen este audio. Marido desprecia a su esposa en el tribunal, hasta que el juez leyó su mensaje a otra mujer. La mano de Claudia temblaba mientras sostenía el teléfono de Gabriel en la oscuridad de la habitación. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro, revelando lágrimas que descendían en silencio por sus mejillas. En la cama, a menos de 2 metros de distancia, Gabriel dormía profundamente, ajeno a que su esposa acababa de descubrir la verdad que él había ocultado durante meses. Los mensajes en la pantalla eran como puñaladas, uno tras otro, cada palabra más cruel que la anterior. Pero no era solo la infidelidad lo que destrozaba a Claudia en ese momento. Era leer cómo el hombre con quien había compartido 10 años de su vida se burlaba de ella, la ridiculizaba, la llamaba ingenua, aburrida, predecible. Era descubrir que para Gabriel ella no era más que un obstáculo en el camino hacia su verdadera felicidad con otra mujer. 6 meses antes, Claudia Navarro había despertado en esa misma cama, sintiendo que su vida estaba exactamente donde debía estar. Era una mañana de martes común, con el sol de Los Ángeles filtrándose por las cortinas blancas del dormitorio principal de su casa en Silver Lake. Claudia se estiró perezosamente, sintiendo el cansancio de haber trabajado hasta tarde la noche anterior revisando documentos para un caso importante. A sus 37 años, ella se había convertido en una de las abogadas más respetadas en su firma especializada en derecho civil. Su reputación estaba construida sobre la base de su meticulosidad, su capacidad para encontrar detalles que otros pasaban por alto y su empatía genuina hacia sus clientes. Gabriel ya no estaba en la cama. Claudia podía escuchar el sonido de la regadera en el baño principal, acompañado de la voz de su esposo tarareando una canción que ella no reconocía. Se levantó, se puso una bata de seda color marfil y caminó hacia la cocina. La casa era hermosa, un reflejo del éxito profesional de ambos. Pisos de madera clara, ventanales amplios, decoración minimalista pero elegante. Todo estaba en su lugar, todo lucía perfecto, como su matrimonio, pensaba Claudia mientras preparaba café, o al menos como ella creía que era su matrimonio. Gabriel Ortega bajó las escaleras 15 minutos después, impecablemente vestido, con un traje gris Oxford que resaltaba su figura atlética. A sus 40 años, Gabriel era el tipo de hombre que llamaba la atención al entrar a una habitación. Cabello oscuro perfectamente peinado, sonrisa encantadora, ojos que parecían realmente interesarse en quien fuera que estuviera hablando con él. Era publicista, dueño de una agencia boutique que manejaba cuentas importantes en la industria del entretenimiento. Su carisma no era solo una herramienta de trabajo, era parte esencial de su identidad. Claudia le extendió una taza de café. Gabriel la tomó sin mirarla realmente. Sus ojos ya estaban en la pantalla de su teléfono. Claudia notó el gesto, pero lo dejó pasar. Todos estaban ocupados, todos vivían pegados a sus dispositivos. Era normal, se dijo a sí misma. Gabriel besó su mejilla de manera mecánica, murmuró algo sobre una junta temprana y salió de la casa antes de que Claudia pudiera siquiera preguntarle qué planes tenía para la cena. La puerta se cerró y Claudia se quedó sola en la cocina, con su café todavía caliente entre las manos, sintiendo un vacío que no sabía cómo nombrar. Las semanas siguientes trajeron más de lo mismo. Gabriel llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con explicaciones elaboradas sobre cenas con clientes, juntas que se extendían, eventos de networking que no podía perderse. Claudia entendía las demandas de una carrera exitosa. Ella misma trabajaba largas horas, pero algo había cambiado en la manera en que Gabriel la miraba, o más bien, en la manera en que ya no la miraba. Sus ojos pasaban sobre ella como si fuera parte del mobiliario, funcional pero no particularmente interesante.
Cuando Claudia intentaba iniciar conversaciones sobre sus días, sobre planes futuros, sobre cualquier cosa que no fuera logística doméstica, Gabriel respondía con monosílabos, con sonrisas educadas pero vacías, con una paciencia que parecía estar haciendo un esfuerzo deliberado por no quebrarse. Una noche, Claudia intentó preparar una cena especial. Era su aniversario número 10, y aunque Gabriel había olvidado mencionarlo durante todo el día, ella quería hacer algo significativo. Cocinó lasaña, el platillo favorito de Gabriel, abrió una botella de vino tinto que habían estado guardando, puso velas en la mesa del comedor, esperó. 7 de la noche se convirtieron en 8, luego en 9. Los mensajes de Claudia preguntando si venía pronto quedaron sin respuesta. Finalmente, a las 10:30 de la noche, Gabriel llegó a casa oliendo a perfume caro que no era el que Claudia usaba. Miró la mesa decorada, la comida ya fría, las velas a medio consumir y tuvo la audacia de parecer molesto. ¿No te avisé que tenía una cena de trabajo? Claudia lo miró sin poder creer lo que escuchaba. No le había avisado. Ni siquiera había recordado qué día era. Gabriel suspiró con exasperación, como si ella fuera una niña haciendo un berrinche innecesario, y subió las escaleras hacia su estudio sin decir nada más. Claudia se quedó ahí, mirando la cena arruinada, las velas consumiéndose lentamente, y por primera vez en 10 años se permitió pensar lo impensable. Algo estaba profundamente mal en su matrimonio. El teléfono de Gabriel se convirtió en una extensión de su cuerpo. Lo cargaba a todos lados, lo mantenía siempre con la pantalla hacia abajo. Saltaba nervioso cada vez que sonaba una notificación. Cuando Claudia entraba a una habitación, Gabriel apagaba la pantalla con un movimiento rápido, casi reflejo. Cuando ella preguntaba casualmente con quién hablaba, Gabriel respondía con nombres genéricos: un cliente, un proveedor, su asistente, pero había algo en su tono, una defensividad que no tenía razón de estar ahí, que hacía que las alarmas en la mente de Claudia comenzaran a sonar cada vez más fuerte. Claudia no era el tipo de persona que revisaba teléfonos. Creía en la confianza, en la privacidad, en el respeto mutuo. Pero una noche, mientras Gabriel dormía profundamente después de haber llegado a casa casi a la medianoche, con excusas cada vez menos creíbles, algo dentro de ella se quebró. El teléfono de Gabriel estaba en la mesa de noche, cargándose. Claudia lo miró durante largos minutos, debatiéndose internamente. Finalmente, con manos temblorosas, tomó el dispositivo. Conocía la contraseña. Gabriel nunca la había cambiado. Era la fecha de cumpleaños de Claudia, una ironía cruel que ella comprendería completamente en los minutos siguientes. La pantalla se iluminó. Claudia abrió la aplicación de mensajes y ahí estaba todo. Meses de conversaciones con una mujer llamada Valeria. No eran solo mensajes románticos, aunque esos abundaban. Eran planes detallados de un futuro que no incluía a Claudia. Eran fotografías íntimas, eran conversaciones donde Gabriel hablaba de su esposa con un desprecio que le heló la sangre. La ingenua de mi mujer ni siquiera sospecha nada, decía uno de los mensajes. En otro, no puedo creer que aguanté 10 años con alguien tan aburrida. Y luego, el peor de todos. Ya hablé con mi abogado. En el divorcio me voy a quedar con todo. Ella es demasiado tonta para saber cómo protegerse. Claudia sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Leyó mensaje tras mensaje, cada uno confirmando no solo la infidelidad, sino algo peor. Un plan deliberado de engaño y manipulación. Gabriel no solo la estaba traicionando emocionalmente, estaba preparándose para destruirla financieramente. Claudia siguió leyendo, con lágrimas cayendo sobre la pantalla del teléfono, descubriendo la extensión completa de la traición. Gabriel había estado moviendo dinero de sus cuentas conjuntas, había abierto cuentas nuevas a su nombre, había transferido activos sin que ella lo supiera.
y todo el tiempo había actuado como el esposo ligeramente distante, pero básicamente decente, mientras planeaba dejarla sin nada. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Claudia no le dijo a Gabriel lo que había descubierto. Necesitaba tiempo para procesar, para planear, para entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Pero actuar como si nada hubiera pasado era casi imposible. Cada vez que Gabriel entraba a la habitación, Claudia sentía náuseas. Cada vez que él hablaba, ella escuchaba el eco de sus palabras crueles en esos mensajes. Gabriel notó el cambio, la frialdad repentina de Claudia, pero pareció casi aliviado por ello. Le daba más excusas para estar ausente, para justificar su distancia. Claudia comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: investigar. Revisó estados de cuenta bancarios, rastreó transferencias, documentó cada movimiento financiero sospechoso. Como abogada, sabía exactamente qué buscar y cómo protegerse. Pero emocionalmente estaba destrozada. 10 años de matrimonio reducidos a mentiras y manipulación. 10 años de creer en un amor que aparentemente nunca había existido. Al menos no de la manera que ella pensaba. Una tarde, Claudia llegó a casa más temprano de lo usual y encontró a Gabriel en su estudio, hablando por teléfono con alguien. No se dio cuenta de que ella había llegado. Claudia se quedó en el pasillo, escuchando sin querer. Era Valeria al otro lado de la línea. Eso quedaba claro por el tono íntimo de Gabriel. «Mi amor, solo un poco más de paciencia», decía Gabriel. «Ya está todo listo. Mi abogado dice que el caso es sólido. Ella va a firmar lo que yo quiera. Ni siquiera va a entender lo que está perdiendo hasta que sea demasiado tarde». Claudia sintió que algo dentro de ella se endurecía. El dolor comenzó a transformarse en determinación. Esa noche, durante la cena, Claudia finalmente habló. «Gabriel, necesitamos hablar». Él levantó la vista de su teléfono con expresión aburrida. ¿Sobre qué? Su tono era el de alguien que ya estaba cansado de una conversación que ni siquiera había comenzado. «Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Quiero el divorcio». Las palabras salieron de la boca de Claudia con una firmeza que ella no sabía que poseía. Gabriel la miró durante un largo momento y entonces, para sorpresa de Claudia, sonrió. No fue una sonrisa triste o arrepentida, fue una sonrisa de triunfo. «Está bien, Claudia, si eso es lo que quieres, pero déjame decirte algo». Gabriel se levantó de la mesa, caminó hacia ella con esa confianza que siempre había sido parte de su encanto. Ahora, bajo esta nueva luz, esa confianza se veía como lo que realmente era: arrogancia pura. «Tú no tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Yo controlo todo, los activos, las cuentas, las propiedades. Tengo al mejor abogado de la ciudad. Para cuando esto termine, vas a salir de aquí sin nada más que la ropa que llevas puesta. Y lo mejor de todo es que tú misma me diste las herramientas para hacerlo, confiando en mí como la ingenua que siempre has sido». Claudia lo miró, sintiendo una mezcla de rabia, dolor y una extraña calma. Gabriel esperaba que ella llorara, que suplicara, que se derrumbara. Pero Claudia era abogada, había pasado años defendiendo a personas en las situaciones más difíciles. Sabía cómo mantener la compostura cuando más importaba. «Está bien, Gabriel, veremos qué pasa». Su voz era tranquila, casi serena. Gabriel frunció el ceño, desconcertado por la falta de reacción dramática que evidentemente esperaba. Se encogió de hombros y salió de la casa, probablemente directo a los brazos de Valeria para celebrar su victoria anticipada. Claudia se quedó sola en el comedor, con la cena intacta frente a ella. Sacó su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había necesitado usar. Era el número de Patricia Méndez, una abogada especializada en divorcios que tenía reputación de ser implacable en la defensa de sus clientes. Patricia contestó al tercer timbre. Claudia habló con voz firme. «Necesito tu ayuda y necesito que esto se maneje con absoluta discreción».
Mientras programaban una cita para el día siguiente, Claudia miró por la ventana hacia la ciudad iluminada de Los Ángeles. Gabriel creía que tenía todo bajo control, que ella era demasiado ingenua para defenderse. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Claudia se reunió con Patricia, le mostró toda la evidencia que había recopilado, los mensajes, las transferencias bancarias, los documentos que probaban el ocultamiento de activos. Patricia la miró con algo parecido a la admiración. «Has hecho un trabajo excelente documentando todo esto», Claudia asintió, pero por dentro sentía un vacío profundo. No quería ser buena en descubrir la traición de su esposo. Quería un matrimonio real, un amor verdadero, pero ya era demasiado tarde para eso. Gabriel, mientras tanto, actuaba con una confianza que rayaba en la arrogancia abierta. Había contratado a Camila Rivas, una abogada joven conocida por su falta de escrúpulos y su habilidad para ganar casos a cualquier costo. En las pocas interacciones que Claudia y Gabriel tenían ahora, él no perdía oportunidad de recordarle lo que le esperaba. «Mi abogada ya está preparando todo. Vas a tener que conseguir un departamento barato, Claudia, porque esta casa se queda conmigo. Espero que hayas ahorrado algo de tu sueldo, porque no vas a ver ni un peso de lo que construimos juntos». Claudia no respondía a las provocaciones. Simplemente lo miraba con esos ojos que Gabriel nunca había aprendido realmente a leer. Y seguía adelante con sus días. Iba al trabajo, manejaba sus casos, mantenía su vida profesional intacta, mientras su vida personal se desmoronaba. Sus colegas notaban que algo andaba mal, pero Claudia era experta en mantener las apariencias. Sonreía cuando era necesario, participaba en reuniones con su usual profesionalismo y nadie sospechaba que por dentro estaba luchando una batalla que determinaría el curso del resto de su vida. La fecha del juicio fue establecida. 2 meses después de esa conversación en el comedor, Claudia y Gabriel se encontrarían frente a un juez para disolver legalmente un matrimonio que ya había muerto mucho tiempo atrás. Gabriel estaba eufórico, convencido de que había ganado antes de que el juicio siquiera comenzara. Claudia, en cambio, trabajaba metódicamente con Patricia, preparando cada detalle, cada argumento, cada pieza de evidencia. Y había una pieza en particular, un mensaje de voz que Gabriel había enviado por error a Claudia hace unas semanas, donde confesaba todo su plan sin saber que ella lo escucharía. Esa grabación estaba guardada, protegida, esperando el momento perfecto para ser revelada. La noche antes del juicio, Claudia no durmió. Se quedó despierta en la habitación de huéspedes, donde había estado durmiendo desde que pidió el divorcio, mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba a punto de ganar. No era venganza lo que buscaba, era justicia, era dignidad, era demostrar que la ingenuidad de confiar en alguien no era debilidad, y que subestimar a una mujer tranquila era el error más grande que Gabriel Ortega había cometido en su vida. Mañana, pensó Claudia, la verdad finalmente saldría a la luz, y nada volvería a ser igual. Antes de que continuemos con el siguiente capítulo de esta historia, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Desde qué ciudad o país sigues nuestras historias narradas? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer cada uno de ellos y saber que estas historias llegan a personas en diferentes partes del mundo. Tu participación hace que esta comunidad sea cada vez más especial. La mañana después de recibir la notificación oficial del divorcio, Claudia se miró en el espejo del baño de su oficina y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido de manera descuidada y una palidez que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar completamente. Había dormido menos de 3 horas, atormentada por pesadillas donde Gabriel ganaba todo mientras ella salía del tribunal sin nada.
Respiró profundo, se enderezó y forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Tenía reuniones programadas con clientes, casos que atender, una reputación profesional que mantener. No podía permitir que su vida personal destruyera lo que tanto le había costado construir en su carrera. Durante las siguientes semanas, Claudia descubrió que mantener esa fachada de normalidad era agotador de maneras que nunca imaginó. En el trabajo fingía estar bien, sonreía en las reuniones, participaba en conversaciones casuales sobre proyectos y casos, pero por dentro sentía como si estuviera desmoronándose lentamente, pieza por pieza. Cada noche regresaba a la casa que todavía compartía con Gabriel, aunque ahora vivían como extraños bajo el mismo techo. Él había tomado posesión completa del dormitorio principal y Claudia dormía en la habitación de huéspedes. La tensión en el aire era tan densa que podía sentirse físicamente, como electricidad antes de una tormenta. Gabriel no se contentaba con simplemente esperar el divorcio. Comenzó una campaña sistemática para destruir no solo el patrimonio de Claudia, sino su reputación y su red de apoyo. Empezó con los amigos comunes, aquellas personas que habían sido parte de sus vidas durante años. Gabriel los llamaba uno por uno, invitándolos a comer o a tomar café, siempre sin Claudia presente. En esas conversaciones privadas, Gabriel tejía una narrativa cuidadosamente elaborada donde él era la víctima inocente de un matrimonio tóxico. Ella siempre fue muy controladora, le decía a Marcos, un amigo que habían conocido en la universidad. ¿Sabes cómo es Claudia? Tan meticulosa con todo. Al principio pensé que era solo su manera de ser organizada, pero con el tiempo se volvió insoportable. Cuestionaba cada cosa que yo hacía, dónde estaba, con quién hablaba. Me sentía sofocado. Marcos, que conocía a Claudia como una mujer equilibrada y racional, comenzó a dudar. Gabriel era convincente, su tono era de genuino dolor. Y después de todo, ¿por qué habría de mentir sobre algo así? Con Diana y Roberto, una pareja con la que solían cenar regularmente, Gabriel tomó un enfoque diferente. Se presentó en su casa una tarde de domingo, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Les confesó con voz quebrada que Claudia había cambiado completamente en los últimos años. Se volvió fría, distante, casi cruel. Yo intenté todo para salvar nuestro matrimonio, pero ella simplemente se cerró emocionalmente. Creo que nunca realmente me amó. Solo le gustaba la idea de estar casada, de tener la casa perfecta, la vida perfecta, pero nunca hubo verdadera conexión. Diana abrazó a Gabriel, sintiendo lástima por ese hombre aparentemente destrozado. Roberto le palmeó el hombro con solidaridad masculina. Ninguno de los dos pensó en llamar a Claudia para escuchar su versión. Las hermanas de Gabriel, Mónica y Alejandra, siempre habían tenido una relación complicada con Claudia. No era que la odiaran, pero nunca la habían considerado suficientemente buena para su hermano perfecto. Gabriel aprovechó esto magistralmente. Las invitó a comer y les contó una versión de los hechos donde Claudia era la villana absoluta. Ha estado planeando esto desde hace meses, les dijo con amargura fingida. Conoció a alguien en su trabajo, un abogado, por eso quiere el divorcio. Quiere quedarse con todo lo que yo construí para comenzar una nueva vida con él. Mónica y Alejandra se indignaron. Siempre supimos que no era de confiar, comentó Mónica con veneno en su voz. Era demasiado ambiciosa, demasiado enfocada en su carrera. Una buena esposa no abandona a su marido por otro hombre. Claudia comenzó a notar los cambios en su círculo social de manera gradual, pero inequívoca. Llamadas que no eran devueltas, invitaciones que dejaron de llegar, conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba a una habitación. Al principio, Claudia pensó que estaba siendo paranoica, que el estrés del divorcio la estaba haciendo imaginar cosas. Pero luego vino el incidente en la fiesta de cumpleaños de Valeria, la esposa de un colega de su firma de abogados. Claudia había confirmado su asistencia semanas atrás.
antes de que todo explotara con Gabriel. Cuando llegó a la fiesta, sintió de inmediato que algo andaba mal. Las conversaciones se apagaron cuando entró. Las miradas eran incómodas, llenas de algo que parecía ser lástima mezclada con juicio. Claudia se acercó a un grupo de mujeres con quienes solía hablar regularmente. «Hola, chicas, ¿cómo están?». Las mujeres intercambiaron miradas. Una de ellas, Patricia, respondió con frialdad. «Bien, Claudia, no sabíamos que vendrías». Claudia frunció el ceño confundida. «Confirmé hace 2 semanas». Patricia se encogió de hombros. «Bueno, es que Gabriel también está aquí. Pensamos que sería incómodo». El corazón de Claudia dio un vuelco. Giró la cabeza y ahí estaba él, al otro lado del salón, charlando animadamente con un grupo de personas. Gabriel la vio y le dirigió una sonrisa que a los demás debió parecerles cordial, pero que Claudia reconoció como pura malicia. Se acercó a ella con pasos seguros y cuando llegó a su lado, la tomó del brazo con un gesto que para los observadores parecía amistoso, pero que a Claudia le dolió físicamente. «Claudia, qué sorpresa verte aquí. Pensé que estarías muy ocupada con tus asuntos». Su tono era educado, pero cada palabra estaba cargada de veneno. «No sabía que vendrías, si no, yo me hubiera quedado en casa para evitarte la incomodidad. Todos saben lo difícil que ha sido esto para ti». Las personas alrededor los miraban con curiosidad apenas disimulada. Gabriel continuó, alzando la voz lo suficiente para que otros pudieran escuchar. «Espero que estés bien, de verdad. Sé que estos últimos meses han sido duros para ti. Tu terapeuta te está ayudando». Claudia lo miró atónita. Ella no tenía terapeuta. Nunca había mencionado necesitar uno. Pero Gabriel estaba plantando semillas, haciendo que las personas pensaran que ella estaba emocionalmente inestable, que necesitaba ayuda profesional. «¿De qué estás hablando, Gabriel?», comenzó a decir Claudia, pero él la interrumpió con una palmada en el hombro, que pareció reconfortante para los demás, pero que a ella le pareció condescendiente. «No tienes que fingir conmigo, Claudia. Todos aquí son amigos. Entienden que estás pasando por un momento difícil. No hay nada de malo en pedir ayuda». Gabriel sonrió a las personas alrededor, quienes asintieron con comprensión. Claudia sintió que las paredes se cerraban sobre ella. No podía defenderse sin parecer histérica. No podía explicar que todo era una mentira, sin que sonara como si estuviera negando un problema real. Gabriel había creado la trampa perfecta. Claudia murmuró una excusa y salió de la fiesta, sintiendo las miradas de lástima clavadas en su espalda. En su auto, se permitió llorar por primera vez en semanas, golpeando el volante con frustración e impotencia. Los días siguientes trajeron más de lo mismo. Gabriel parecía estar en todos lados, siempre con su sonrisa perfecta, siempre con su historia de víctima bien ensayada. En el supermercado, Claudia se encontró con vecinos que antes la saludaban calurosamente, pero que ahora apenas le dirigían la palabra. En el gimnasio al que había ido durante años, la recepcionista la miraba con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Incluso en su propia familia, Gabriel había logrado sembrar dudas. La madre de Claudia la llamó una tarde, su voz llena de preocupación. «Mija, Gabriel me llamó. Está muy preocupado por ti. Dice que has estado actuando extraño, que no eres tú misma. ¿Estás segura de que el divorcio es lo que quieres? Tal vez están pasando por una mala racha, pero todos los matrimonios tienen problemas». Claudia intentó explicarle a su madre la verdad, la infidelidad, la manipulación financiera, todo. Pero su madre, que siempre había adorado a Gabriel, que siempre pensó que su hija había tenido suerte de casarse con un hombre tan exitoso y encantador, no parecía completamente convencida. «Ay, hija, todos los hombres cometen errores. Tal vez si fueras un poco más comprensiva, si trataras de arreglar las cosas en lugar de rendirte tan fácilmente». Claudia colgó el teléfono sintiendo que acababan de abofetearla. Su propia madre estaba del lado de Gabriel. El aislamiento era completo.
En medio de todo este caos emocional, llegó la noticia de que Gabriel había contratado a Camila Rivas como su abogada. Claudia conocía la reputación de Camila. Era joven, apenas 32 años, pero ya tenía fama de ser implacable en los casos de divorcio. No le importaba la verdad o la justicia, solo ganar. Sus tácticas incluían destruir la credibilidad de la parte contraria por cualquier medio necesario. Patricia Méndez, la abogada de Claudia, la llamó para informarle. «Tengo malas noticias. Gabriel contrató a Camila Rivas». Claudia sintió que su estómago se hundía. «¿Qué tan malo es eso?». Patricia suspiró al otro lado de la línea. «Muy malo. Camila no juega limpio. Va a intentar pintarte como emocionalmente inestable, como una esposa negligente, posiblemente hasta insinuar que eres infiel. Tenemos que estar preparadas para lo peor». Lo peor llegó más rápido de lo que Claudia esperaba. Una semana después, recibió una llamada de recursos humanos en su firma de abogados. Necesitaban verla de inmediato. Cuando llegó a la oficina, encontró a su jefa, Sandra Moreno, con expresión grave. «Claudia, se han hecho algunas acusaciones en tu contra. Un cliente se quejó de que no has estado manejando su caso adecuadamente, que pareces distraída, que has cometido errores en documentos importantes». Claudia se quedó helada. «¿Qué cliente? ¿Qué errores?». Sandra le mostró una carta formal de queja. Era de un cliente cuyo caso Claudia había manejado meticulosamente, sin un solo error. Pero ahí estaba, acusándola de negligencia profesional. Claudia revisó sus archivos esa misma tarde, con manos temblorosas. No había errores, todo estaba perfecto, documentado, en orden. Entonces lo vio. Algunos de los documentos en el archivo físico habían sido alterados sutilmente, fechas cambiadas, números modificados. Alguien había tenido acceso a su oficina y había saboteado su trabajo. Claudia se sintió mareada. Gabriel conocía a ese cliente. Habían trabajado juntos en una campaña publicitaria hace años. Era obvio lo que había pasado. Gabriel había orquestado todo esto. Había manipulado a su contacto para que presentara una queja falsa. Posiblemente hasta había arreglado el sabotaje de los documentos a través de alguien con acceso a la firma. Claudia intentó explicarle la situación a Sandra, pero incluso mientras hablaba podía ver la duda en los ojos de su jefa. «Claudia, entiendo que estás pasando por un divorcio difícil. Todos sabemos que eso afecta el desempeño. Tal vez deberías tomar un tiempo libre, unos días para ordenar tus asuntos personales». No era una sugerencia, era una orden. Claudia salió de esa oficina sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su reputación profesional, lo único que le quedaba intacto, estaba siendo destruida sistemáticamente. Esa noche, Claudia se quedó trabajando hasta tarde en su oficina, revisando cada detalle de su caso de divorcio con Patricia. La abogada había logrado recabar evidencia sólida de las transferencias financieras de Gabriel, de sus cuentas ocultas, de los activos que había intentado esconder, pero Camila Rivas estaba construyendo un caso alternativo, uno donde Claudia era la villana. En los documentos que Patricia le mostró, Camila argumentaba que Claudia había sido emocionalmente abusiva durante el matrimonio, que su obsesión con el control había empujado a Gabriel a buscar consuelo en otra parte, que su inestabilidad mental actual era evidencia de problemas psicológicos de larga data. «Es todo mentira», susurró Claudia, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. Patricia le apretó la mano. «Lo sé, pero Camila es buena en lo que hace. Va a presentar testimonios de personas que Gabriel ha manipulado. Va a usar ese incidente en tu trabajo como evidencia de que no eres confiable. Tenemos que estar preparadas para pelear duro». Claudia asintió, pero por dentro sentía que ya había perdido. Gabriel había logrado aislarla de su red de apoyo, había dañado su reputación profesional, había reescrito la narrativa de su matrimonio de tal manera que ella aparecía como la villana. ¿Cómo podía pelear contra eso?
Los siguientes días fueron un borrón de ansiedad y desesperación. Claudia comenzó a cuestionarse a sí misma de maneras que nunca había hecho antes. ¿Y si Gabriel tenía razón? ¿Y si ella había sido demasiado controladora, demasiado fría, demasiado enfocada en su carrera? ¿Y si todo esto era su culpa? Sabía que esos pensamientos eran irracionales, producto de la manipulación psicológica que había sufrido, pero no podía detenerlos. Se miraba al espejo y veía a una mujer que ya no reconocía, alguien débil, quebrada, derrotada. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Los Ángeles sin rumbo fijo, necesitando escapar de su oficina y de su casa, Claudia pasó frente a un café donde ella y Gabriel solían desayunar los domingos durante los primeros años de su matrimonio. Sin pensar, entró y se sentó en una mesa junto a la ventana. Ordenó un café que no tenía intención de tomar y se quedó mirando a la gente pasar. Todos parecían tener vidas normales, funcionales. Nadie más parecía estar cayendo en un abismo sin fondo como ella. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó cuando alguien se sentó en la mesa de al lado. Fue solo cuando escuchó una voz familiar que levantó la mirada. Era Mónica, la hermana de Gabriel. Sus ojos se encontraron y Claudia vio en ellos el desprecio puro que ya no se molestaba en ocultar. Mónica se inclinó hacia ella, su voz apenas un susurro venenoso. «Espero que estés orgullosa de ti misma, Claudia. Destruiste a mi hermano. Él te dio todo, 10 años de su vida, y así es como le pagas. Eres una egoísta y una manipuladora. Todo el mundo lo sabe ya». Antes de que Claudia pudiera responder, Mónica se levantó y salió del café dejándola temblando. Claudia regresó a su oficina en un estado de shock. No podía seguir así. La presión era demasiado, la soledad era insoportable y la sensación de estar perdiendo la batalla antes de que siquiera comenzara el juicio era abrumadora. Se sentó en su escritorio y miró la pantalla de su computadora sin realmente verla. Tenía docenas de correos sin leer, casos esperando atención, una vida que seguía moviéndose mientras ella se sentía completamente paralizada. Fue entonces cuando llegó el sobre Manila de la corte. Claudia lo miró durante largos minutos antes de atreverse a abrirlo. Dentro estaba la notificación oficial. La fecha del juicio había sido establecida. Sería en 3 semanas. 3 semanas para prepararse para el día que determinaría el resto de su vida. 3 semanas antes de enfrentar a Gabriel frente a un juez y tener que defender no solo su derecho a una división justa de bienes, sino su propia cordura, su propia versión de la verdad contra la narrativa cuidadosamente construida que Gabriel había tejido. Claudia sintió que algo dentro de ella finalmente se quebraba. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas comenzaron a fluir sin control. Se derrumbó sobre su escritorio, sollozando de una manera que no había llorado desde que era niña. No podía hacerlo. No podía enfrentar esto. Gabriel había ganado. Había logrado destruirla completamente sin que el juicio siquiera comenzara. Ella había perdido a sus amigos, la confianza de su familia, su reputación profesional estaba en riesgo y ahora tenía que pararse frente a un juez y actuar como si todavía tuviera alguna dignidad que defender. No supo cuánto tiempo pasó ahí, llorando hasta que ya no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío hueco en su pecho. Cuando finalmente levantó la cabeza, la oficina estaba oscura. Todos se habían ido a casa. Estaba completamente sola. Tomó su teléfono para revisar la hora y vio que tenía una notificación, un mensaje de voz. Claudia frunció el ceño. No reconocía el número, pero era local de Los Ángeles. Con manos todavía temblorosas, presionó el botón para reproducir el mensaje. Durante los primeros segundos solo hubo silencio. Luego, una voz. La voz de Gabriel. Pero no estaba hablando con ella. Estaba hablando con alguien más, probablemente Valeria, y había enviado el mensaje por error
al número de Claudia en lugar de grabar una nota de voz para su amante. Mi amor, todo va perfecto. Claudia está completamente destruida, exactamente como planeamos. La voz de Gabriel era alegre, casi jubilosa. La campaña de desprestigio funcionó mejor de lo que esperaba. Todos nuestros amigos ya están de mi lado, incluso su propia madre duda de ella. Y Camila está haciendo un trabajo increíble construyendo el caso. Para cuando lleguemos al juicio, Claudia va a parecer una mujer emocionalmente inestable, obsesiva, posiblemente hasta peligrosa. El juez no va a tener más opción que darme todo. Hubo una pausa y luego Gabriel continuó. Lo mejor de todo es que ella es tan ingenua que ni siquiera sabe cómo pelear. Cree que la verdad importa, que la justicia prevalecerá. Es patético, honestamente. En unas semanas más voy a salir de ese tribunal con todo. La casa, las cuentas, los autos, todo. Y ella va a salir con nada. Luego tú y yo podemos finalmente estar juntos sin escondernos. Te lo prometo, mi amor. Vale la pena cada minuto de esta farsa. Valeria, no puedo esperar a comenzar nuestra vida juntos de verdad. El mensaje terminó. Claudia se quedó sentada en su oficina oscura, con el teléfono todavía en la mano, completamente inmóvil. Por un momento no sintió nada. Luego, lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de ella. No era rabia, aunque eso también estaba ahí. Era claridad, era certeza absoluta. Gabriel acababa de darle el arma que necesitaba para destruirlo completamente. Había confesado todo su plan, había admitido la manipulación, la campaña deliberada de desprestigio. Todo estaba ahí, grabado en su propia voz. Claudia se enderezó en su silla. Las lágrimas se secaron en sus mejillas. Sus manos dejaron de temblar. Reprodujo el mensaje una vez más, esta vez escuchando cada palabra con atención de abogada, identificando cada admisión de culpa, cada confesión incriminatoria. Luego, con movimientos calmados y deliberados, guardó el mensaje en 3 lugares diferentes: su teléfono, la nube, y lo envió por correo encriptado a Patricia con una nota simple: escucha esto, es la evidencia que necesitamos. Claudia miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad iluminada de Los Ángeles. 3 semanas. En 3 semanas entraría a ese tribunal. Y Gabriel Ortega, el hombre que había pasado meses destruyendo sistemáticamente su vida, que había manipulado a todos a su alrededor, que había creído que ella era demasiado débil para defenderse, iba a descubrir exactamente quién era Claudia Navarro en realidad. No era la mujer quebrada que él pensaba haber creado. Era una abogada brillante que acababa de recibir la confesión completa de su oponente. Y en un tribunal de justicia, eso lo cambiaba absolutamente todo. Claudia reprodujo el mensaje de voz por 4ª vez consecutiva esa noche, sentada en el piso de su oficina con su laptop abierta frente a ella. Cada vez que escuchaba la voz de Gabriel confesando su plan, cada vez que lo oía reírse de su ingenuidad, cada vez que admitía abiertamente cómo había orquestado su destrucción social y emocional, algo dentro de Claudia se endurecía un poco más. La abogada meticulosa que había construido su carrera sobre los detalles estaba de vuelta, y ahora tenía entre sus manos la pieza de evidencia más devastadora que podría haber esperado: la confesión completa de su oponente en sus propias palabras. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando Claudia finalmente se permitió levantarse del piso. Sus piernas estaban entumecidas. Su espalda protestaba por haber estado en esa posición durante horas, pero su mente nunca había estado más clara. Abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a transcribir el mensaje palabra por palabra, marcando con colores diferentes cada admisión de culpa, cada confesión relevante para el caso, cada detalle que pudiera ser usado en el tribunal. Gabriel había hablado durante casi 4 minutos. Y en ese tiempo había proporcionado suficiente evidencia para destruir completamente su caso. Lo mejor de todo es que ella es tan ingenua
que ni siquiera sabe cómo pelear. La voz de Gabriel resonaba en los audífonos de Claudia mientras escribía. Cree que la verdad importa, que la justicia prevalecerá. Es patético, honestamente. Claudia pausó la grabación en ese punto y se permitió una sonrisa fría. Gabriel estaba a punto de descubrir exactamente cuánto importaba la verdad cuando era presentada correctamente ante un juez. Y su error, su monumental error de arrogancia, había sido subestimarla completamente. A las 7 de la mañana, Claudia llamó a Patricia Méndez. Su abogada contestó con voz somnolienta, pero se despertó completamente cuando Claudia le dijo que revisara el correo que le había enviado la noche anterior. Hubo silencio en la línea mientras Patricia escuchaba el mensaje de voz. Luego, un suspiro largo y un silbido de asombro. Dios mío, Claudia, esto es oro puro, esto cambia absolutamente todo. Patricia hizo una pausa y Claudia podía escuchar el sonido de papeles siendo movidos al otro lado de la línea. Pero necesitamos asegurarnos de que sea admisible en la corte. Tenemos que validar su autenticidad de manera que ningún juez pueda cuestionarla. Claudia ya había pensado en eso. Durante las horas de insomnio de la noche anterior, había estado investigando expertos en tecnología forense en el área de Los Ángeles. Encontró a alguien, dijo Claudia, su voz firme y decidida. Dr. Marcus Chen, especialista en análisis de audio forense. Trabajó en varios casos de alto perfil. Su testimonio es aceptado en cortes federales. Ya le escribí. Tengo una cita con él esta tarde. Patricia se quedó en silencio por un momento y Claudia podía imaginar la sonrisa en el rostro de su abogada. Estás de vuelta, ¿verdad? La Claudia que conozco, la abogada implacable. Claudia miró su reflejo en la ventana de su oficina. Nunca me fui, Patricia. Solo estaba esperando el momento correcto. El doctor Marcus Chen resultó ser un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una manera de hablar precisa y metódica que inmediatamente le dio confianza a Claudia. Su oficina estaba llena de equipos tecnológicos que ella no reconocía, pantallas mostrando formas de ondas de audio, computadoras con software especializado. Claudia le entregó su teléfono con el mensaje de voz y observó mientras el doctor Chen lo transfería a su sistema. Voy a necesitar unas horas para hacer un análisis completo, explicó el doctor. Voy a verificar que no haya sido editado, que la voz coincida con muestras de referencia si las tienes, y que los metadatos del archivo confirmen cuándo y cómo fue creado. Claudia le proporcionó todo lo que necesitaba. Videos públicos de Gabriel hablando que podían servir como muestra de referencia, la información de su número telefónico, los detalles técnicos de cuándo recibió el mensaje. El doctor Chen trabajó en silencio durante 3 horas mientras Claudia esperaba en la sala de recepción, respondiendo correos de trabajo en su laptop, pero incapaz de concentrarse realmente en nada más que en lo que estaba sucediendo en esa oficina. Finalmente, el doctor salió con una carpeta gruesa en las manos y una expresión satisfecha. El audio es completamente auténtico. No ha sido editado ni manipulado de ninguna manera. La voz coincide con un 98% de certeza con las muestras de referencia que proporcionaste, y los metadatos confirman que fue creado exactamente cuando dijiste que lo recibiste. Esto va a resistir cualquier cuestionamiento en la corte. Con la validación forense asegurada, Claudia se dedicó a la segunda parte de su plan. Patricia había mencionado en una de sus conversaciones anteriores que Gabriel probablemente había estado usando fondos maritales para financiar su relación con Valeria. Era hora de probarlo. Claudia pasó los siguientes 3 días revisando cada estado de cuenta bancario de los últimos 2 años, cada transacción con tarjeta de crédito, cada retiro de efectivo. Lo que encontró fue incluso más incriminatorio de lo que esperaba. Gabriel había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. Había abierto una tarjeta de crédito adicional a su nombre que Claudia no conocía.
pero que estaba vinculada a las cuentas conjuntas del matrimonio. En esa tarjeta, Claudia encontró cargos por reservaciones de hoteles de lujo en fechas que Gabriel había dicho estar en viajes de negocios. Encontró compras en joyerías caras, restaurantes exclusivos, tiendas de ropa de diseñador. Todo durante el último año. Todo mientras le decía a Claudia que necesitaban reducir gastos porque la agencia estaba pasando por una mala racha. Pero lo más revelador fue un patrón de transferencias electrónicas. Cada mes, Gabriel había estado transfiriendo entre 3 y 5 mil dólares a una cuenta que Claudia logró rastrear. Era la cuenta de Valeria Sánchez. Gabriel le había estado dando dinero mensualmente, dinero que técnicamente pertenecía a ambos esposos, para mantener a su amante. Claudia documentó cada transacción, imprimió cada estado de cuenta, organizó cada recibo. Para cuando terminó, tenía una caja completa de evidencia que probaba no solo la infidelidad, sino el desvío sistemático de fondos maritales. Patricia revisó toda la evidencia en su oficina, con los documentos esparcidos sobre una mesa de conferencias grande. Su expresión era de pura satisfacción profesional. Claudia, esto es increíble. No solo tenemos la confesión en audio, tenemos prueba documental de que Gabriel ha estado malversando fondos maritales para mantener su aventura. Camila Rivas puede intentar pintarte como inestable todo lo que quiera, pero esto es evidencia sólida e irrefutable. Patricia levantó la vista hacia Claudia. Estamos listas para pelear y tenemos las armas para ganar. Durante esos días de preparación intensiva, Claudia se transformó completamente. La mujer quebrada y llorosa del derrumbe había desaparecido, reemplazada por la abogada estratégica y enfocada que sus colegas conocían. Dormía poco, pero cuando lo hacía, dormía profundamente, sin las pesadillas que la habían atormentado antes. Comía de manera regular, cuidaba su apariencia, se aseguraba de verse profesional y competente en todo momento, porque sabía que Gabriel y sus aliados estaban esperando verla destruida, y ella no les daría esa satisfacción. Claudia también tomó la decisión de contactar a alguien que no había visto en años, Sofía Ramírez, su mejor amiga de la Facultad de Derecho. Sofía se había especializado en casos de fraude financiero y ahora trabajaba para una firma importante en el centro de Los Ángeles. Cuando Claudia la llamó y le explicó la situación, Sofía no dudó ni un segundo. Voy a ayudarte a revisar cada detalle de las finanzas de Gabriel. Si está escondiendo activos, los vamos a encontrar. Y si ha cometido fraude, lo vamos a documentar también, que no va a poder escapar. Sofía llegó al departamento que Claudia había rentado temporalmente, ya que había decidido salir de la casa que compartía con Gabriel. Era un espacio pequeño pero funcional, y Claudia lo había convertido en una especie de centro de operaciones. Las paredes estaban cubiertas con líneas de tiempo, documentos, notas adhesivas de colores. Parecía la oficina de un detective investigando un caso complejo, porque eso era exactamente lo que era. Sofía silbó al ver todo el trabajo que Claudia había hecho. Siempre fuiste la más meticulosa de nuestra generación, pero esto es impresionante incluso para tus estándares. Juntas, Claudia y Sofía pasaron incontables horas revisando cada aspecto de las finanzas de Gabriel. Descubrieron que además de la cuenta que usaba para transferir dinero a Valeria, Gabriel había abierto una cuenta de inversión a su nombre usando una dirección diferente, probablemente la de su oficina. En esa cuenta había depositado casi $200,000 durante los últimos 2 años, dinero que provenía de bonos y comisiones que legalmente deberían haber sido considerados propiedad marital. Gabriel había estado sistemáticamente desviando ingresos para construir un fondo personal que Claudia no conocía y del cual planeaba excluirla en el divorcio. Encontramos todo lo que necesitábamos, dijo Sofía una noche,
mientras cerraban carpetas y guardaban documentos. Gabriel no solo fue infiel, fue sistemáticamente deshonesto en el manejo de las finanzas maritales. Esto no solo afecta la división de bienes, esto podría tener implicaciones legales más serias. Claudia asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque tenía las herramientas para ganar su caso. Tristeza porque cada nueva evidencia confirmaba que el hombre con quien se había casado nunca había existido realmente, o había dejado de existir hacía mucho tiempo. Los días pasaron rápidamente en un borrón de preparación legal. Patricia preparó los argumentos, organizó la evidencia en un orden que contaría la historia de manera clara y convincente para el juez. Claudia ensayó su testimonio, anticipando cada pregunta que Camila Rivas podría hacer, cada intento de hacerla ver inestable o vengativa. Sofía preparó un análisis financiero detallado que mostraba exactamente cuánto dinero Gabriel había desviado y cuándo. El doctor Chen preparó su reporte forense sobre el mensaje de voz, un documento de 40 páginas que detallaba cada aspecto técnico de la validación del audio. Durante todo este tiempo, Claudia no tuvo contacto con Gabriel. Él seguía viviendo en la casa, ella en su pequeño departamento rentado. Él no sabía que ella tenía el mensaje de voz, no sabía que había descubierto las cuentas ocultas. No sabía que su confesión grabada estaba siendo preparada para ser presentada ante un juez. Gabriel seguía confiado, seguía actuando como si hubiera ganado antes de que el juicio comenzara. Sus redes sociales mostraban fotos de él en restaurantes caros, en su oficina luciendo exitoso y feliz, viviendo su mejor vida mientras supuestamente sufría por el fin de su matrimonio. Claudia vio esas publicaciones y sintió una calma fría. Gabriel estaba cavando su propia tumba más profunda con cada día que pasaba, con cada exhibición pública de una vida que estaba financiando con dinero que no era completamente suyo, con cada demostración de que no estaba realmente afectado por el divorcio de la manera que le había dicho a todos que estaba. Patricia notó las publicaciones también. Esto también lo usamos. Muestra que toda su narrativa de ser la víctima herida es una farsa. Está celebrando públicamente mientras supuestamente está devastado por la separación. La semana antes del juicio, Claudia recibió un mensaje inesperado. Era de Diana, la amiga que había estado en esa cena donde Gabriel había actuado tan preocupado por ella. El mensaje era breve. Claudia, necesito hablar contigo. Sé que las cosas están raras entre nosotras, pero hay algo que necesitas saber. Claudia dudó antes de responder, pero finalmente acordó reunirse con Diana en un café neutral. Diana llegó luciendo incómoda, sus manos retorciéndose nerviosamente alrededor de su taza de café. Escucha, empezó, no sé cómo decir esto, pero Roberto y yo vimos a Gabriel la semana pasada con una mujer. Estaban en un restaurante, muy juntos, muy cariñosos. No parecía alguien que estuviera sufriendo por su matrimonio. Y después de verlos, empecé a pensar en todas las cosas que Gabriel nos había dicho sobre ti, y algo no cuadraba. Así que llamé a otras amigas, y todas teníamos la misma sensación, que tal vez Gabriel nos había estado manipulando. Claudia escuchó mientras Diana confesaba sus dudas, sus sospechas de que Gabriel había estado mintiendo sobre todo. No estoy diciendo que lo que te hizo esté bien, terminó Diana con voz quebrada. Pero quería que supieras que no todos están de su lado, que algunas de nosotras estamos empezando a ver la verdad. Claudia sintió algo aflojarse en su pecho. No estaba completamente sola. No todos habían caído permanentemente bajo el hechizo de Gabriel. Gracias por decirme esto, respondió Claudia con sinceridad. Significa más de lo que imaginas. Los últimos días antes del juicio fueron una mezcla de nervios y determinación. Claudia revisó su testimonio una última vez, asegurándose de que cada palabra fuera medida y precisa. Patricia organizó la evidencia en carpetas codificadas por colores, cada documento numerado y referenciado.
Sofía preparó gráficas y tablas que mostraban visualmente el desvío de fondos. El doctor Chen confirmó que estaría disponible para testificar si era necesario. Todo estaba listo. La noche antes del juicio, Claudia se permitió un momento de reflexión. Se sentó en su pequeño departamento con una copa de vino que apenas tocó, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada de Los Ángeles. Pensó en los últimos 10 años, en la mujer que había sido cuando se casó con Gabriel, llena de esperanza y amor. Pensó en la mujer que era ahora, más fuerte, pero también más cautelosa, más sabia, pero también más herida. El matrimonio había terminado. Eso era inevitable, pero la manera en que terminaba, eso todavía estaba por decidirse. Claudia durmió sorprendentemente bien esa noche. Se despertó antes del amanecer, se duchó, se vistió con cuidado. Eligió un traje azul marino, profesional pero no intimidante, con una blusa blanca y zapatos de tacón medio. Se maquilló de manera natural, asegurándose de verse descansada y competente. Se miró en el espejo una última vez. La mujer que le devolvía la mirada era alguien que podía enfrentar lo que venía. Era alguien que había sobrevivido al derrumbe y había salido más fuerte. Patricia recogió a Claudia a las 7 de la mañana. El juicio estaba programado para las 9, pero querían llegar temprano para hacer los preparativos finales. Durante el viaje al tribunal, Patricia repasó la estrategia una última vez. Vamos a dejar que Gabriel y Camila presenten su caso primero. Dejar que se sientan confiados y luego, cuando sea nuestro turno, vamos a presentar el mensaje de voz. Va a ser como una bomba, Claudia. Va a cambiar completamente la dinámica de la sala. Llegaron al Tribunal del Condado de Los Ángeles a las 7:30. Era un edificio imponente, con columnas de mármol y pasillos que resonaban con el sonido de zapatos sobre piso pulido. Claudia había estado en ese edificio muchas veces antes, representando a clientes, pero nunca como parte principal de un caso. La sensación era completamente diferente. Patricia y Claudia se instalaron en una sala de conferencias pequeña reservada para preparación de última hora. Sofía llegó poco después, cargando su laptop y una caja adicional de documentos. «Estamos listas», dijo con una sonrisa de confianza. A las 8:30 comenzaron a llegar los demás. Claudia vio a Camila Rivas entrar al edificio, con su característico traje rojo y tacones altos que resonaban con autoridad en los pasillos. Era más joven de lo que Claudia esperaba, probablemente de su edad, con cabello negro cortado en un bob perfecto y una expresión de absoluta confianza. Detrás de ella venía Gabriel. Claudia lo vio antes de que él la viera a ella. Gabriel lucía impecable, como siempre. Traje gris oscuro, corbata azul, cabello perfectamente peinado. Caminaba con esa seguridad característica, esa manera de moverse que había encantado a Claudia hace una década. Ahora solo le parecía arrogancia disfrazada de carisma. Gabriel finalmente notó su presencia. Sus ojos se encontraron a través del pasillo. Claudia esperaba ver desprecio, tal vez hasta un destello de satisfacción anticipada. Pero lo que vio en los ojos de Gabriel era algo diferente. Era una confianza tan absoluta que rayaba en el desdén. Él le sonrió, una sonrisa pequeña que claramente decía que él ya sabía cómo terminaría esto, que ella había perdido antes de empezar. Claudia le sostuvo la mirada sin parpadear, su rostro completamente calmado. Gabriel frunció el ceño ligeramente, como si esperara verla nerviosa o asustada, y su calma lo desconcertara. Patricia tocó el brazo de Claudia suavemente. «Es hora. Vamos». Caminaron juntas hacia la sala del tribunal donde se llevaría a cabo la audiencia. Era la sala 4B, en el tercer piso, presidida por el juez Henry Morales. Claudia conocía la reputación del juez Morales. Justo, meticuloso, sin paciencia para mentiras o manipulaciones. Era exactamente el tipo de juez que ella necesitaba. La sala se llenó rápidamente. Además de los abogados y las partes principales, había un secretario judicial, un estenógrafo
y sorprendentemente, varios reporteros. Evidentemente, alguien había filtrado información sobre el caso, probablemente el mismo Gabriel, que disfrutaba de la atención mediática. Claudia vio a las hermanas de Gabriel sentadas en las bancas del público, con expresiones de apoyo obvio hacia su hermano. También vio, para su sorpresa, a Diana y Roberto sentados del otro lado de la sala. Diana le dio una pequeña sonrisa de ánimo. El alguacil pidió que todos se pusieran de pie. El juez Henry Morales entró a la sala, un hombre de unos 55 años con cabello gris, expresión seria pero no severa, movimientos deliberados que hablaban de décadas de experiencia. Se sentó detrás de su escritorio elevado, ajustó sus lentes y miró a ambas partes. Buenos días. Estamos aquí para el caso de divorcio Navarro versus Ortega. Su voz era clara y firme. Que comience la audiencia. Gabriel se acomodó en su silla con una sonrisa confiada, susurrando algo a Camila que hizo que la abogada asintiera. Claudia permaneció perfectamente quieta, sus manos unidas sobre la mesa frente a ella, su respiración calmada y controlada. Patricia abrió su carpeta principal, asegurándose de que todo estuviera en orden. El momento había llegado. Después de semanas de preparación, después de meses de sufrimiento, después de años de un matrimonio que resultó ser una mentira, finalmente estaban aquí. Y Claudia sabía, con una certeza que sentía en sus huesos, que cuando saliera de esa sala, todo habría cambiado. Gabriel pensaba que había ganado. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. El juez Morales ajustó sus lentes y miró hacia Camila Rivas. Abogada Rivas, puede proceder con su declaración inicial. Camila se levantó con movimientos calculados, su traje rojo brillante bajo las luces fluorescentes de la sala. Caminó hacia el centro con la confianza de alguien que había ganado docenas de casos similares. Su expresión profesional, pero con un toque de simpatía ensayada. Gracias, su señoría. Este es un caso que lamentablemente vemos con demasiada frecuencia en estas salas. Un matrimonio que comenzó con amor y esperanza, pero que se deterioró debido a incompatibilidades fundamentales y desafortunadamente al comportamiento errático de una de las partes. Camila hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en la sala. Mi cliente, el señor Gabriel Ortega, es un hombre exitoso, un emprendedor respetado en la industria publicitaria de Los Ángeles. Durante 10 años intentó mantener unido un matrimonio que se estaba desmoronando, no por falta de esfuerzo de su parte, sino porque su esposa, la señora Navarro, se volvió cada vez más distante, más controladora, más obsesionada con aspectos materiales que con la verdadera conexión emocional que un matrimonio requiere. Claudia permaneció inmóvil en su asiento. Su rostro no mostraba ni rabia ni dolor, solo una atención calmada a las palabras que sabía que eran mentiras, cuidadosamente construidas. Camila continuó, paseándose frente al juez con gestos medidos. Vamos a demostrar, su señoría, que la señora Navarro no solo fue negligente en sus deberes maritales, sino que su inestabilidad emocional y su comportamiento errático han sido documentados por múltiples testigos. Vamos a mostrar que mi cliente hizo todo lo posible para salvar este matrimonio, incluyendo sugerir terapia de pareja, la cual la señora Navarro rechazó repetidamente. Y vamos a demostrar que la división de bienes que ella solicita es injusta y no refleja las contribuciones reales de cada parte al patrimonio marital. El juez Morales tomaba notas mientras Camila hablaba, su expresión neutral pero atenta. Cuando la abogada terminó su declaración inicial y regresó a su asiento, el juez miró hacia Patricia. Abogada Méndez, su declaración inicial. Patricia se levantó con una calma que contrastaba con el estilo más dramático de Camila. Su traje era azul oscuro, conservador, y su tono de voz era directo y sin adornos. Gracias, su señoría. Este caso no es sobre incompatibilidades ni sobre esfuerzos fallidos por salvar un matrimonio.
Este caso es sobre engaño sistemático, manipulación deliberada y abuso de confianza. Vamos a demostrar que el señor Ortega no solo fue infiel a su esposa, sino que planeó meticulosamente dejarla sin recursos mientras desviaba fondos maritales para financiar su relación extramarital. Patricia hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras resonara. Vamos a presentar evidencia documental irrefutable de transferencias bancarias no autorizadas, cuentas ocultas y gastos excesivos en beneficio de una tercera persona. Y vamos a demostrar que el señor Ortega no solo traicionó a mi clienta emocionalmente, sino que conspiró activamente para destruir su reputación social y profesional como parte de una estrategia legal calculada. La verdad, su señoría, saldrá a la luz hoy y revelará quién realmente destruyó este matrimonio. El juez Morales asintió y se dirigió a Camila. Puede llamar a su primer testigo. Camila se levantó con una sonrisa. Llamamos al señor Gabriel Ortega al estrado. Gabriel se levantó de su asiento y caminó hacia el estrado con esa seguridad que había perfeccionado durante años. Su lenguaje corporal era abierto, accesible, el de un hombre que no tenía nada que ocultar. Después de prestar juramento, se sentó y miró al juez con una expresión de respetuosa atención. Luego hacia Claudia con lo que parecía ser tristeza genuina. Camila comenzó su interrogatorio con preguntas diseñadas para establecer a Gabriel como la víctima. Señor Ortega, ¿puede describirnos cómo era su matrimonio en los primeros años? Gabriel suspiró, como si el recuerdo fuera doloroso. Era maravilloso al principio. Claudia y yo estábamos enamorados. Teníamos planes para el futuro. Hablábamos de tener hijos. Yo pensaba que habíamos construido algo real, algo duradero. Su voz tenía exactamente el tono correcto de nostalgia mezclada con dolor. Claudia lo observaba sin expresión, conociendo cada palabra ensayada, cada gesto calculado. ¿Cuándo comenzaron los problemas? Camila hacía las preguntas con el tiempo perfecto, permitiendo que Gabriel construyera su narrativa. Gabriel se frotó la cara como si estuviera cansado. Hace unos 3 años, tal vez 4, Claudia comenzó a cambiar. Se volvió más fría, más crítica de todo lo que yo hacía. Mi trabajo, mis amigos, cómo pasaba mi tiempo libre. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno para ella. Intenté hablar con ella al respecto, sugerí que fuéramos a terapia de pareja, pero ella siempre tenía una excusa. Decía que era mi problema, no el de ella. Decía que yo era el que necesitaba cambiar. ¿Y cómo afectó esto su relación?, preguntó Camila, su voz llena de simpatía profesional. Gabriel bajó la mirada, como si le avergonzara admitirlo. Me sentía solo en mi propio matrimonio. Claudia trabajaba constantemente. Llegaba tarde a casa. A veces ni siquiera me hablaba durante días. Dormíamos en la misma cama, pero éramos como extraños. Yo seguía intentando, planeando cenas, sugiriendo salidas, pero ella siempre estaba demasiado ocupada o demasiado cansada. Eventualmente, dejé de intentar. ¿Qué caso tenía? Camila dejó que esas palabras se asentaran antes de continuar. Señor Ortega, ¿es cierto que usted conoció a alguien más durante este periodo? Gabriel asintió, su expresión ahora de genuino arrepentimiento. Sí, y no estoy orgulloso de ello. Conocí a una mujer en un evento de trabajo. Al principio solo hablábamos. Ella me escuchaba. Me hacía sentir valorado de maneras que no había sentido en años. Una cosa llevó a la otra. Y sí, tuve una aventura. Fue un error, lo admito completamente. Pero necesito que entienda el contexto. No estaba buscando activamente traicionar a Claudia. Simplemente me encontré en una situación donde finalmente alguien me prestaba atención. ¿Y cuál fue la reacción de su esposa cuando se enteró? Camila conocía la respuesta, pero necesitaba que Gabriel la dijera para el registro. Gabriel negó con la cabeza tristemente. Fue exactamente lo que esperaba. No hubo intento de entender. No hubo conversación sobre qué había salido mal en nuestro matrimonio.
solo rabia inmediata y la decisión de divorciarse. Incluso entonces intenté salvar las cosas, pero Claudia había tomado su decisión. Quería el divorcio y quería castigarme por mi error, tomando todo lo que pudiera en el proceso. Camila hizo varias preguntas más, todas diseñadas para pintar a Gabriel como el esposo que había cometido un error comprensible dadas las circunstancias, y a Claudia como la esposa fría que lo había empujado a los brazos de otra mujer. Finalmente, Camila se dio por satisfecha y regresó a su asiento. «Su turno, abogada Méndez», dijo el juez Morales. Patricia se levantó, pero antes de acercarse al estrado hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se extendiera incómodamente. «Señor Ortega», comenzó Patricia finalmente, acercándose al estrado con pasos medidos. «Usted testificó que su esposa se volvió fría y distante hace aproximadamente 3 o 4 años». Gabriel asintió, su expresión cautelosa ahora que enfrentaba un interrogatorio hostil. «Sí, así es. ¿Y en qué año exactamente conoció a la señorita Valeria Sánchez?» La pregunta fue directa, sin rodeos. Gabriel dudó por una fracción de segundo. «Hace aproximadamente 1 año y medio». Patricia asintió como si estuviera confirmando algo. «Interesante. Entonces, según su propio testimonio, su esposa supuestamente comenzó a cambiar varios años antes de que usted conociera a su amante. ¿Es correcto?» Gabriel se movió incómodo en su asiento. «Bueno, sí, pero no fue hasta que conocí a Valeria que realmente me di cuenta de cuán mala se había vuelto mi situación en casa». Patricia sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. «Qué conveniente. Dígame, señor Ortega, durante estos años, cuando su esposa supuestamente lo ignoraba, ¿ella sabía sobre las múltiples cuentas bancarias que usted abrió a su nombre únicamente?» Gabriel parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. «No sé de qué está hablando. Todas nuestras cuentas eran conjuntas». Patricia se acercó a su mesa y tomó una carpeta. «¿De verdad? Porque tengo aquí estados de cuenta de una cuenta de inversión en Merrill Lynch, abierta a su nombre hace 2 años, con depósitos que totalizan casi $200,000. ¿Eso le suena familiar?» Gabriel intentó mantener su compostura. «Esa es mi cuenta de bonos del trabajo. Tengo derecho a tener cuentas personales». Patricia asintió lentamente. «Tiene derecho, ciertamente. Pero los bonos y comisiones ganados durante un matrimonio son legalmente considerados propiedad marital en California. ¿Usted informó a su esposa sobre esta cuenta y estos depósitos?» El rostro de Gabriel comenzó a mostrar signos de tensión. «No pensé que fuera necesario informarle sobre cada detalle de mis finanzas». Patricia continuó sin piedad. «¿Y las transferencias mensuales de entre $3 y $5,000 de cuentas maritales a la cuenta de Valeria Sánchez? ¿También pensó que no era necesario informar a su esposa que estaba usando dinero conjunto para mantener a su amante?» Gabriel abrió la boca, pero no salieron palabras inmediatamente. Camila se levantó rápidamente. «Objeción, su señoría. La abogada está hostigando al testigo». El juez Morales la miró con expresión impasible, denegada. «La pregunta es relevante». «Señor Ortega, responda». Gabriel respiró profundo, intentando recuperar su compostura. «Esas transferencias eran préstamos. Valeria estaba pasando por dificultades financieras y yo la estaba ayudando como amigo». Patricia casi se rió. «¿Como amigo? Señor Ortega, usted ya admitió tener una aventura con ella y llama a darle casi $50,000 en el transcurso de 1 año simplemente ayudar a un amigo». Gabriel no respondió, su mandíbula apretada. Patricia regresó a su mesa y tomó otra carpeta. «Hablemos de otra cosa, señor Ortega. Usted testificó que intentó salvar su matrimonio, que sugirió terapia de pareja. ¿Tiene alguna prueba de esto? ¿Correos electrónicos, mensajes de texto, tal vez el nombre del terapeuta que sugirió?» Gabriel negó con la cabeza. «Fueron conversaciones privadas entre mi esposa y yo. No documenté cada palabra». «Qué lástima», comentó Patricia con un tono que dejaba claro que no le creía ni una palabra.
porque mi clienta tiene documentación extensa de todas sus comunicaciones y en ningún lugar aparece ninguna mención de terapia de pareja. Patricia dejó que el silencio se extendiera antes de continuar. De hecho, señor Ortega, lo que mi clienta tiene documentado son mensajes de texto donde usted cancelaba planes, llegaba tarde sin avisar y generalmente se comportaba como alguien que ya no estaba interesado en su matrimonio. ¿Le gustaría ver esos mensajes? Gabriel apretó los labios. No, no es necesario. Patricia asintió. Bien, ahora, una última pregunta antes de que terminemos. Durante las últimas semanas, ¿usted ha hablado con amigos y familiares sobre su divorcio? Gabriel pareció confundido por el cambio de dirección. Sí, por supuesto. Es un momento difícil, necesitaba apoyo. Y en esas conversaciones, ¿describió a su esposa de alguna manera particular? Gabriel se encogió de hombros. Solo les dije la verdad, que nuestro matrimonio no estaba funcionando. Patricia sonrió de nuevo, esa sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. ¿La verdad? Interesante, su señoría. En este momento me gustaría presentar evidencia adicional que no solo refuta el testimonio del señor Ortega, sino que revela la verdadera naturaleza de sus intenciones en este divorcio. El juez Morales levantó una ceja. ¿Qué tipo de evidencia, abogada Méndez? Una grabación de audio, su señoría. Un mensaje de voz que el señor Ortega envió por error a mi clienta, donde él discute abiertamente sus verdaderos planes para este divorcio y sus verdaderos sentimientos hacia su esposa. Camila se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. No fuimos notificados de ninguna grabación de audio. Esta es una emboscada. Patricia se volvió hacia ella con calma. La grabación fue descubierta después de que los documentos iniciales fueron presentados. Hemos preparado un análisis forense completo que verifica su autenticidad, el cual está disponible para revisión. Esta es evidencia crucial que el tribunal necesita escuchar. El juez Morales consideró por un momento. Voy a permitir la evidencia, pero con la advertencia de que si hay alguna cuestión sobre su autenticidad, será excluida. Proceda, abogada Méndez. Patricia asintió y le hizo una señal al secretario judicial, quien preparó el sistema de audio de la sala. Claudia, por primera vez desde que comenzó el juicio, miró directamente a Gabriel. Sus ojos se encontraron y ella vio el momento exacto en que la comprensión comenzó a formarse en su rostro. Él sabía que algo malo estaba a punto de suceder, pero aún no entendía qué. El secretario presionó play y la voz de Gabriel llenó la sala. Mi amor, todo va perfecto. Claudia está completamente destruida, exactamente como planeamos. Hubo un jadeo colectivo en la sala. Gabriel se puso blanco como el papel. Camila se giró para mirarlo con ojos enormes de shock. La voz continuó, clara e inconfundible. La campaña de desprestigio funcionó mejor de lo que esperaba. Todos nuestros amigos ya están de mi lado. Incluso su propia madre duda de ella. Y Camila está haciendo un trabajo increíble construyendo el caso. El juez Morales se inclinó hacia adelante, su expresión pasando de neutral a severa. La grabación continuaba implacablemente. Para cuando lleguemos al juicio, Claudia va a parecer una mujer emocionalmente inestable, obsesiva, posiblemente hasta peligrosa. El juez no va a tener más opción que darme todo. Gabriel intentó levantarse del estrado. Su señoría, yo puedo explicar. El juez levantó una mano. Siéntese, señor Ortega. Quiero escuchar el resto de esto. La voz de Gabriel continuó desde los altavoces. Lo mejor de todo es que ella es tan ingenua que ni siquiera sabe cómo pelear. Cree que la verdad importa, que la justicia prevalecerá. Es patético, honestamente. En unas semanas más, voy a salir de ese tribunal con todo. La casa, las cuentas, los autos, todo. Y ella va a salir con nada. Luego tú y yo podemos finalmente estar juntos sin escondernos. Te lo prometo, mi amor. Vale la pena cada minuto de esta farsa. La grabación terminó, dejando un silencio absoluto en la sala. El juez Morales se quitó los lentes y se frotó los ojos.
Su expresión era de disgusto absoluto. Señor Ortega, en mis 25 años en este tribunal he visto muchas cosas. He visto parejas pelearse con amargura. He visto gente mentir para proteger sus intereses. Pero lo que acabo de escuchar es algo completamente diferente. El juez hizo una pausa, su voz volviéndose más dura. Lo que escuché fue una confesión de manipulación deliberada y sistemática, de conspiración para cometer fraude ante este tribunal y de un desprecio absoluto por el proceso judicial. Gabriel finalmente encontró su voz, pero era débil y temblorosa. Su señoría, esa conversación fue sacada de contexto. Yo estaba enojado, diciendo cosas que no quería decir. El juez Morales lo cortó con una mirada. ¿Sacada de contexto? Señor Ortega, usted literalmente admitió planear una campaña de desprestigio contra su esposa, admitió conspirar con su abogada y admitió su intención de dejar a su esposa sin nada. ¿Qué contexto podría posiblemente justificar eso? Gabriel no tenía respuesta. El juez se volvió hacia Patricia. Abogada Méndez, entiendo que tiene evidencia adicional. Patricia asintió y comenzó a presentar las carpetas que había preparado con tanta meticulosidad. Estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias a Valeria, documentación de la cuenta de inversión oculta, recibos de hoteles y restaurantes cargados a tarjetas maritales durante las supuestas aventuras, el análisis forense del Dr. Chen verificando la autenticidad del mensaje de voz. Todo fue presentado de manera organizada, profesional, devastadora. Camila Rivas se había hundido en su asiento. Su expresión era de alguien que sabía que el caso estaba perdido irremediablemente. Intentó hacer algunas objeciones débiles, pero el juez Morales las desechó todas. La evidencia era demasiado sólida, demasiado clara. No había manera de defender lo indefendible. Cuando Patricia terminó su presentación, el silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. El juez Morales revisó los documentos frente a él durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, levantó la vista. Voy a emitir mi decisión ahora, ya que los hechos son extraordinariamente claros. En el caso de Navarro versus Ortega, encuentro que el señor Gabriel Ortega ha violado múltiples leyes estatales relacionadas con el manejo de propiedad marital, ha cometido fraude mediante ocultamiento de activos y ha intentado manipular este tribunal mediante engaño deliberado. El juez continuó, su voz firme y sin espacio para apelación. La señora Claudia Navarro recibirá el 75% de todos los activos maritales, incluyendo pero no limitado a la residencia familiar, todas las cuentas bancarias conjuntas, el 75% de la cuenta de inversión oculta del señor Ortega y compensación por los fondos desviados a la señorita Sánchez. Además, el señor Ortega pagará la totalidad de los honorarios legales de ambas partes, así como una compensación adicional por angustia emocional en la cantidad de $250,000. Gabriel estaba completamente pálido. Su arrogancia anterior había desaparecido por completo. El juez Morales no había terminado. Más allá de la división de bienes, debo expresar mi profundo disgusto por la conducta del señor Ortega en este caso. Un matrimonio es un contrato sagrado, construido sobre confianza y respeto mutuo. Lo que usted hizo, señor Ortega, fue traicionar esa confianza de las maneras más crueles imaginables. No solo fue infiel, sino que deliberadamente planteó destruir a su esposa financiera, emocional y socialmente. Eso no es simplemente el fin de un matrimonio, es abuso calculado. El juez cerró su carpeta con un sonido que resonó en la sala silenciosa. Quiero que sepa, señor Ortega, que estaré remitiendo copias de esta audiencia al Colegio de Abogados del Estado, ya que su abogada claramente estaba al tanto de su plan de manipulación y conspiró con usted. Camila cerró los ojos, sabiendo que su carrera acababa de sufrir un golpe devastador.
y estaré remitiendo el caso al fiscal del distrito para determinar si se deben presentar cargos criminales por fraude. Este tribunal está en receso. El golpe del mazo resonó con finalidad absoluta. Claudia permaneció sentada por un momento, dejando que la realidad se asentara. Había ganado. No solo había ganado, había triunfado completamente. Patricia le apretó la mano con fuerza, sus ojos brillantes con lágrimas de alegría profesional. «Lo hiciste», susurró. «Obtuviste justicia». Claudia asintió lentamente, pero no sentía el impulso de celebrar. Sentía algo más profundo, más tranquilo. Sentía cierre. Sentía que finalmente, después de meses de sufrimiento, la verdad había prevalecido. Gabriel permanecía en su asiento, aturdido, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Camila recogió sus cosas rápidamente, evitando el contacto visual con todos, y salió de la sala prácticamente corriendo. Las hermanas de Gabriel, que habían estado sentadas en el público, lo miraban con expresiones de shock y horror. Claudia se levantó con gracia, alisó su falda y caminó hacia la salida de la sala con la cabeza en alto. Afuera del tribunal, un pequeño grupo de periodistas esperaba. Las noticias del caso aparentemente se habían filtrado y todos querían una declaración. Claudia se detuvo en los escalones del edificio, Patricia a su lado, y miró a las cámaras con calma. «Solo tengo una cosa que decir. La verdad siempre encuentra el camino, incluso cuando alguien intenta desesperadamente ocultarla. No vine aquí buscando venganza, vine buscando justicia, y hoy la justicia prevaleció». Eso fue todo lo que dijo antes de caminar hacia el auto, esperando, ignorando las preguntas gritadas por los reporteros. Los días siguientes trajeron una avalancha de cambios. La historia del juicio se volvió viral en redes sociales, con el audio del mensaje de voz de Gabriel siendo reproducido miles de veces. Su agencia de publicidad comenzó a perder clientes casi inmediatamente. Empresas que valoraban su imagen pública no querían estar asociadas con alguien que había sido públicamente expuesto como manipulador y mentiroso. En menos de una semana, 3 de sus clientes más grandes habían rescindido sus contratos. Claudia, por su parte, comenzó a recibir llamadas de mujeres que habían seguido el caso y que estaban pasando por situaciones similares. Mujeres que habían sido manipuladas, aisladas, hechas sentir locas por esposos que las traicionaban mientras mantenían una fachada pública de ser las víctimas. Patricia sugirió que Claudia considerara tomar algunos de estos casos pro bono, usando su experiencia para ayudar a otras. Claudia aceptó sin dudarlo. Un mes después del juicio, Claudia estaba sentada en su nueva oficina, más pequeña que la anterior pero completamente suya, cuando recibió un correo electrónico inesperado. Era de Diana, su amiga que había comenzado a ver la verdad hacia el final. El correo era simple pero significativo. Claudia, solo quería que supieras que un grupo de nosotras nos hemos estado reuniendo, hablando sobre lo que pasó. Todas nos sentimos terribles por haber dudado de ti, por haber dejado que Gabriel nos manipulara. Si alguna vez quieres hablar o simplemente tomar un café, todas queremos verte. Te extrañamos. Claudia sonrió mientras leía el mensaje, sintiendo que otro pedazo de lo que había perdido estaba regresando a su lugar. Una tarde, mientras Claudia trabajaba en un nuevo caso, Patricia la llamó con noticias. El Colegio de Abogados suspendió la licencia de Camila Rivas por 6 meses por conducta no ética, y el fiscal decidió no presentar cargos criminales contra Gabriel, pero la investigación sobre sus finanzas sigue abierta. Claudia escuchó las noticias sin sentir satisfacción particular. Gabriel ya había perdido lo más importante: su reputación, su negocio, su credibilidad. Cualquier castigo adicional era solo eso, adicional. Claudia nunca volvió a ver a Gabriel después del juicio. Escuchó a través de conocidos mutuos que se había mudado de Los Ángeles, que su relación con Valeria había terminado poco después de que todo saliera a la luz,
que estaba intentando reconstruir su vida en algún lugar donde nadie conociera su historia. Claudia no sintió lástima por él, pero tampoco sintió satisfacción en su caída. Simplemente sentía indiferencia, y eso, se dio cuenta, era la mayor señal de que realmente había seguido adelante. Un año después del juicio, Claudia estaba sentada en su departamento, que había decorado completamente a su gusto, bebiendo café mientras miraba el amanecer sobre Los Ángeles. Había aprendido lecciones valiosas de todo lo que había pasado. Había aprendido que la gentileza no es debilidad, que confiar en alguien no es ingenuidad y que mantenerse fiel a la verdad, incluso cuando es doloroso, siempre vale la pena. Había aprendido que no necesitas destruir a alguien para ganar, solo necesitas permitir que la verdad hable por sí misma. Su teléfono sonó con un mensaje. Era de una cliente nueva, una mujer llamada Andrea, que estaba pasando por un divorcio complicado y que había buscado específicamente a Claudia después de leer sobre su caso. El mensaje decía simplemente: «Gracias por darme esperanza de que puedo salir de esto con dignidad». Claudia sonrió y respondió rápidamente, ofreciéndole una consulta. Eso, se dio cuenta, era lo que había sacado de toda esta experiencia dolorosa. No solo su propia justicia, sino la capacidad de ayudar a otros a encontrar la suya. Claudia miró su reflejo en la ventana mientras el sol seguía subiendo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente de la que había estado en ese tribunal hace un año. Era más fuerte, más sabia, más cautelosa, pero no cínica. Había sobrevivido a la traición más profunda que podía imaginar y había salido del otro lado no como una víctima, sino como una sobreviviente que ahora usaba su experiencia para ayudar a otros. Eso, comprendió Claudia, era la verdadera victoria. No el dinero que recuperó, no la satisfacción de ver a Gabriel caer, sino el hecho de que ella había mantenido su dignidad y su humanidad a través de todo. Y eso nadie podría quitárselo jamás. La historia de Claudia nos enseña una verdad fundamental que muchos olvidan en los momentos más oscuros de sus vidas. La dignidad nunca puede ser arrebatada, solo entregada. Cuando el mundo parece conspirarse en tu contra, cuando las personas que creías conocer te dan la espalda, cuando aquel que prometió amarte te traiciona de las formas más crueles, tienes una decisión que tomar. Puedes permitir que esas circunstancias definan quién eres, o puedes mantener tu integridad intacta y confiar en que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Claudia no ganó porque buscara venganza. Ganó porque se mantuvo firme en la verdad, porque no permitió que la manipulación de Gabriel la convirtiera en algo que no era, porque confió en que su propia palabra y los hechos hablarían más fuerte que cualquier mentira bien construida. En un mundo donde es fácil caer en la tentación de responder al odio con más odio, ella eligió el camino más difícil pero más honorable. Mantenerse íntegra, documentar la verdad meticulosamente y permitir que la justicia siguiera su curso natural. Esta historia nos recuerda que la paciencia y la estrategia son más poderosas que la reacción impulsiva. Cuando Gabriel esperaba verla rota y desesperada, Claudia estaba construyendo silenciosamente su caso, pieza por pieza. Cuando él celebraba lo que creía era su victoria anticipada, ella estaba asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. La venganza puede dar satisfacción momentánea, pero la justicia construida sobre verdades irrefutables trae algo mucho más valioso: cierre real y la capacidad de seguir adelante sin arrepentimientos. También aprendemos que subestimar a alguien por su amabilidad o confianza es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Gabriel confundió la gentileza de Claudia con debilidad, su confianza con ingenuidad. Nunca se detuvo a considerar que una persona puede ser bondadosa y al mismo tiempo profundamente fuerte, que puede confiar y simultáneamente ser inteligente.
La verdadera fortaleza no está en la crueldad o en la manipulación, está en mantener tu humanidad incluso cuando otros han perdido la suya. Quizás la lección más profunda de esta historia es que no necesitamos destruir a quienes nos lastiman. A veces simplemente necesitamos apartarnos y permitir que sus propias acciones hablen por ellos. Gabriel se destruyó a sí mismo con sus propias palabras, con sus propias decisiones, con su propia arrogancia. Claudia no tuvo que convertirse en algo que no era para obtener justicia. Solo tuvo que ser ella misma, meticulosa, honesta, digna, y al final, cuando todo terminó, Claudia eligió usar su dolor como propósito. En lugar de amargarse, decidió ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Transformó su trauma en empatía, su experiencia en sabiduría que podía compartir. Esa es quizás la victoria más grande de todas. No solo sobrevivir a la traición, sino usarla como combustible para crear algo positivo en el mundo. Si estás pasando por una situación donde sientes que la injusticia prevalece, donde las mentiras parecen más fuertes que la verdad, donde alguien está tratando de reescribir la historia para hacerte ver como el villano, recuerda la historia de Claudia. Mantén tu dignidad, documenta la verdad. Ten paciencia. La justicia puede tardar, pero cuando llega, basada en hechos irrefutables y mantenida con integridad, es inquebrantable. Y recuerda siempre, la forma en que enfrentas las adversidades define más tu carácter que las adversidades mismas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.